Bienvenidos a la tercera sesión del taller de Excel. En este caso vamos a profundizar un poco más sobre el uso de fórmulas y funciones para obtener datos en un archivo de Excel. A diferencia de las clases anteriores, donde tomábamos los datos en la misma hoja donde teníamos la información, aquí vamos a hacer una variante en la que vamos a buscar información en una hoja nueva de una hoja anterior. En este caso mis datos están en la pestaña 2022-2023 y yo quiero sacar algunos datos para la hoja 1, que tenemos la información de manera tabular y nosotros sabemos que hay conjuntos de datos. Por ejemplo, aquí en los estados de procedencia tenemos todos estos valores. En los municipios de nacimiento tenemos estos valores, que los filtros me hacen el favor de indicarme cuántos valores hay y si hay algunos que tengan datos vacíos. Sin embargo, si nos piden decir, por ejemplo, cuántos alumnos hay de cada programa educativo, eso me obligaría, si yo no utilizo ninguna fórmula, a venir aquí a anotar cada uno de los programas educativos que hay listados aquí y anotarlos después en una hoja en blanco. Por ejemplo, la hoja 1. Aquí venir y escribir programa educativo 01C, ingeniería en agronomía, y obligarme a que tiene que coincidir lo que yo escriba con el dato que está presente en la hoja de datos. Una alternativa a esto es diseñar una fórmula que me busque en la columna donde está mi información cuántos valores únicos hay. En este caso, esa fórmula sería la siguiente. Voy a escribirla aquí. Esta fórmula lo que hace es buscar en la columna X de la hoja 2022-2023, de la fila 2 a la 20.076, los valores únicos que hay y ponérmelos en la celda. Aquí en este caso me va a poner el primer valor único que localice, que sería el primer dato que aparece en mi hoja de cálculo, que es el 01C. Pero aparte del 01C hay muchas más etiquetas. Yo no sé cuántas son. No sé cuántas son y tendré que contar aquí cuántas serían. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta llegar al final. Y muy probablemente terminaría yo confundiéndome, contando de más o contando de menos. Hay otra cuestión, que para las búsquedas, las etiquetas que busco tienen que ser iguales. Entonces, tendré que fijarme al transcribirlo, si tienen acento, si no tienen acento, cuántos espacios hay, si son mayúsculas, si son minúsculas y demás. Al buscar los valores automáticamente con la fórmula que se les presenta aquí, yo me evito este esfuerzo y solamente tengo que copiar hacia abajo la fórmula hasta que vea yo que no devuelve ninguna etiqueta. En este caso voy a copiar hacia abajo y la etiqueta que me devuelve es el siguiente programa educativo, civil. Si yo copio hacia abajo, digamos hasta el 22, veo que me devuelve ahí más etiquetas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir copiando mi fórmula hasta que vea que empieza a devolver valores en blanco. Entonces, estos valores en blanco quiere decir que ya no hay más etiquetas de valor únicos. Estos son todos los programas educativos que habían en mi hoja de datos. Si yo quisiera, por ejemplo, obtener aquí también lo que son la cantidad de discapacidades que hay en mi hoja de datos, pudiera yo tomar
como base esta misma fórmula y únicamente actualizar para que en vez de que busque en la columna X, que es la que tiene los programas educativos, que busque en la columna P, que es la que contiene las discapacidades. Vamos a hacerlo aquí, solo para enseñarles cómo modificar una fórmula para que busquen otra columna. En este caso voy a cambiar todas las apariciones de la letra X por la letra P. Y en este caso ya no quiero que el valor se ponga en la columna A. Como estoy escribiendo la fórmula en la columna I, aquí debería yo de poner, en vez de la A, la I. Y eso me debe devolver las etiquetas que hay de discapacidades. Aquí está, ya me las devolvió. Todas las fórmulas tardan un tiempo en actualizarse. Y si se dan cuenta, al principio pone el mismo valor, pero posteriormente, conforme va pasando el tiempo, se van actualizando a como debe de quedar, ¿sí? Entre más operaciones tenga que ejecutar la hoja de cálculo, más lenta va a ser la actualización de las etiquetas. Aquí en este caso tenemos la hoja donde están los datos que busco y la hoja donde voy a poner las etiquetas. Muy bien, aquí vimos ya cómo se buscan las discapacidades. Bueno, voy a eliminar esta fórmula y vamos a seguir trabajando con el ejemplo que tenemos. Digamos que yo quiero contar cuántos alumnos de agronomía, independientemente de que sean de sexo masculino o femenino, hay en la hoja 2022-2023. ¿Qué tengo que hacer? Escribir la fórmula que ya conozco, que se llama contar.si, y decirle de dónde quiero contar ese valor. En este caso yo lo quiero contar de la hoja 2022-2023. ¿Sí? Voy a señalar que es una hoja poniéndole comillas simple al nombre de la hoja y un signo de admiración, y posteriormente el conjunto de celdas donde voy a hacer mi búsqueda. En este caso quedamos que está en la celda X, X2, 2 puntos, X 20.076. ¿Sí? Y lo que voy a buscar es que sea igual a (01C) Ingeniería en agronomía. ¿Sí? Si lo escribí todo bien, me va a devolver la cantidad de estudiantes de ingeniería en agronomía que tenemos, que en este caso me dice que son 642 estudiantes de agronomía. Si yo tengo dudas de que mi fórmula esté bien, voy a la hoja de datos. Como aquí ya tengo activados los filtros, voy a decir, bueno, solamente seleccióname a los que están estudiando agronomía. Y en la información me va a decir que son 642 de 20.075. Ahora, si yo quisiera saber cuántos de estos son hombres o son mujeres, que es los sexos masculino y femenino, tendría que venir acá y decir, bueno,
¿Cuántos masculinos hay? Me dice que son 417. Ahora, yo puedo hacer una fórmula para calcular estos 417. Ya sé que existen porque apliqué un filtro, pero lo quiero tener como dato en una celda. Entonces, algunos pensarán, ¿por qué aquí no puse, en vez de 01C Ingeniería en Agronomía, la celda A2, que sería el equivalente? La celda A2 tiene ese programa educativo que me interesa. Esta es otra fórmula de mandar a llamar la etiqueta que se localizó en la primera fórmula. Y así me va a devolver cuántos alumnos en total hay en cada programa educativo. ¿Sí? En este caso me dice que son 559 de civil, 771 de petrolera. Ahora, digamos que quiero saber, estos serían los totales. Ahora, también deseo saber cuál es la cantidad de sexo masculino y sexo femenino que hay en ese conteo de 642 alumnos. Para esto puedo usar la función contar sí, pero la variante conjunto, la cual me permite, con base en más de una condición lógica, contar las apariciones de una etiqueta determinada en un conjunto de celdas. Ahora voy a la hoja de datos y veo que en sexo, de acuerdo al filtro, tenemos solo dos etiquetas, F y M, F para femenino y M para masculino. Entonces, como solo son dos etiquetas, no va a ser necesario que haga yo una fórmula como la que anteriormente diseñé acá. Puedo poner simplemente esas etiquetas de valores en los encabezados de las columnas. Y después pasar al diseño de la fórmula, que me va a contar los sexos masculinos y los sexos femeninos, que ya quedamos que están en la columna E. Entonces, vamos a escribir la fórmula, que sería contar punto sí punto conjunto. Vamos a indicar de qué hoja vienen los datos y de qué celdas. En este caso, lo primero que voy a evaluar es la etiqueta Ingeniería en Agronomía, que está en las celdas X2A 20.076. Y después el sexo, que está en la misma hoja 2022, 2023, pero las celdas son de la E2 a la E 20.076 y la etiqueta que necesito localizar, que sería la M. Termino mi ecuación, mi fórmula, me marca una falla. Es muy común al utilizar tantos caracteres especiales y demás que se nos olvide algo. En este caso, a mí se me está olvidando la comilla para finalizar el nombre de la hoja de cálculo. Entonces, lo pongo y me dice, ha indicado muy pocos argumentos para esta función. Es cierto, porque no especifique aquí, después de indicar lo que voy a buscar en X, con qué quiero que coincida X, que en este caso sería con la celda A2. ¿Sí?
X2 con A2 y E2 con C1. Es muy común que escribamos las fórmulas mal, aunque tengamos muchos años de experiencia, no se preocupen por ello. Lean bien los mensajes, lo que les está indicando, y Excel va a intentar ponerlos en el punto exacto donde está la falla, y ustedes pueden darse cuenta en qué están fallando. Ahora, esta misma fórmula, con una pequeña modificación, me va a servir para contar también a los elementos que son del sexo femenino. Así que la copio y la pego y le hago la modificación. Aquí la modificación va a ser únicamente que en vez de la celda C1 que contiene el sexo masculino, voy a indicar que es la celda D1 que es la que contiene el sexo femenino. Y entonces tenemos que 417 masculinos más 225 femeninos nos dan 642 alumnos en total. Ya que tengo estas fórmulas así, las puedo copiar hacia abajo y obtengo mis valores. Bueno, aquí hay una falla. La falla es porque al copiar la fórmula hacia abajo, como no anclé las etiquetas donde C2 y en el otro caso la de D2, se fue bajando y está buscando los valores numéricos, ¿sí? Entonces vamos a poner los símbolos de pesos que me van a anclar esta celda en la fórmula, en las dos. Y entonces ahora sí copiemos la nueva fórmula hacia abajo. Y ahora sí me devuelve los valores que son 54 más 70, 124. Y aquí podría yo calcular la sumatoria para obtener el número total de alumnos. Ahí lo tenemos, son 20.075 alumnos inscritos en estos 40 programas educativos. 9.000 son hombres, 10.000 son mujeres. Esto que vimos aquí se puede denominar el conteo de valores mediante el uso de fórmulas y funciones. Sin embargo, Excel pone a nuestra disposición las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas lo que hacen es sacar cálculos de un conjunto de valores únicamente seleccionando cuáles van a ser las filas y cuáles van a ser las columnas. Para hacer una tabla dinámica, lo primero que tenemos que hacer es estar en la hoja donde están los datos, ir al menú, insertar y en la cinta de opciones escoger tabla dinámica. Ahí nos va a preguntar cuál es el origen de los datos. En este caso, va a seleccionar por default todas las columnas y filas con datos de mi hoja de Excel. Esto pudiese variar, a lo mejor solo me interesan las primeras 10 columnas, las primeras 2000 filas, pero en el caso lo más común es que tomemos todo el conjunto de los datos. Y lo ideal es seleccionar una nueva hoja de cálculo. Al hacer clic en aceptar, nos va a salir este panel en una nueva hoja de datos, a la cual le podremos cambiar el nombre. En este caso vamos a ponerle con tabla dinámica. Esto lo que hace es llevarnos una copia de los datos que había en mi hoja original. Si yo hago cambios, elimino valores o agrego valores aquí, yo tengo que actualizar los datos en mi tabla dinámica. ¿Sí? Aquí en el diseño voy a darle actualizar y actualizar todo. Bueno, ya tomando los valores de cómo están, vamos a decir qué es lo que quieres contar. Bueno, yo quiero contar las matrículas. Esos son los valores.
Ahí me dice que son 20.075 alumnos. Yo quiero organizarlos por programa educativo. ¿Sí? Y por el sexo. Y estas mismas cuentas que tengo acá con fórmulas, las voy a tener en mi tabla dinámica. ¿Sí? 20.075. 20.075. ¿Cuál es la diferencia? Que con la tabla dinámica yo solamente tengo que tomar el campo y llevarlo a lo que quiero que me haga el campo. En este caso, al poner sexo como columna, me tomo las dos etiquetas que hay y me saca la cuenta automáticamente. ¿Cuántos cumplen con cada condición? Programas educativos. Si yo quiero acomodarlos aquí, el detalle es que la tabla dinámica autoorganiza los datos. En este caso, me está mezclando programas de licenciatura con programas de maestría. Pero si en mis datos hay un campo que discrimine el nivel educativo, yo puedo ponerlo aquí en las filas y entonces me va a separar cada nivel: licenciatura, maestría. Pero hay más campos aquí. Yo puedo decir que los quiero por modalidad y entonces me lo va a dividir entre los que son modalidades de 4 meses y los de 6 meses. Y si quiero el sistema, me va a decir cuáles son escolarizados, cuáles son semiescolarizados. La gran ventaja de la tabla dinámica es que yo no necesito escribir ninguna fórmula, ninguna función, sino simplemente organizar los datos. Aquí habíamos hablado de que hay datos de 2 años, 2022 y 2023. En el ámbito educativo, cada periodo se conoce como ciclo y dependiendo de la modalidad y el sistema, el ciclo puede ser de 6 meses, de 4 meses, 3 meses o un año. En este caso, si yo quiero saber de todos estos alumnos en qué ciclo estaban, simplemente lo voy a llevar a la columna y automáticamente me va a decir cuántos eran del ciclo 2022-1 y su total, 2022-2 y su total, 2022-3 y su total. Entonces, automáticamente me va haciendo todos los cálculos. Automáticamente va haciendo todos los cálculos como lo mencioné hace un momento. ¿Cuál es la ventaja de la tabla dinámica? Que no tengo que escribir ni fórmulas ni funciones. ¿Cuál es la desventaja de la tabla dinámica? Que aplica los formatos automáticamente y que, por ejemplo, hay comportamientos como el hecho de que aquí ponga en blanco las celdas en vez de que ponga un número 0, que me junte toda la información, y el hecho de que, por ejemplo, cuando yo diseño mis fórmulas tengo un dominio total de cómo voy a poner la información en la tabla. En cambio acá tengo que basarme en las decisiones que yo tome sobre los datos. Digamos que a mí solo me interesan los alumnos del sistema escolarizado. Puedo entonces venirme acá a las etiquetas y decir que solo quiero los escolarizados. Y mi tabla solo me va a poner los escolarizados. Puedo también decirle que solo me interesan los ciclos del 2023 y mi información va a cambiar, sin necesidad de que yo modifique fórmula o función, porque esto se hace automáticamente. Ahora, pudiese ser que yo en vez de este tipo de filtros quiera darle al usuario la opción de que lo seleccione por sí mismo. Desde acá le voy a decir entonces que solo quiero escolarizado, solo quiero semiescolarizado, con la desventaja de que
si yo un campo lo pongo como filtro, ya no lo puedo tener en las filas o en las columnas. ¿Sí? Entonces, como ven, es muy poderosa la tabla dinámica, pero también tiene algunas limitaciones que no tenemos cuando hacemos el diseño de la información con fórmulas y funciones. Sin embargo, por lo general, las tablas dinámicas nos dan la información en sumarizados sencillos que nos evitan tener que estar diseñando complicadas fórmulas o funciones. Por ejemplo, si yo quisiera saber aquí de todos los sistemas educativos cuántos hay de determinado estado, nacidos en determinado estado, solo tengo que aplicar el filtro y entonces aquí simplemente con escoger puedo saber cuántos alumnos hay de un estado determinado, ¿sí? O bien de varios estados, ¿sí? Digamos que aquí yo quiero todos los estados menos Tabasco. Me va a dar una tabla que dinámicamente se va a actualizar. O bien, solo quiero aquellos que son de Tabasco y que están estudiando el sistema semiescolarizado. Entonces, ese es el poder de las tablas dinámicas que nos simplifica la vida para no tener que escribir fórmulas o funciones. Va a haber algunos campos muy elaborados, quizá cálculos, donde tengamos que meter muchas condiciones o donde nos convenga más calcular un dato individual por separado, como lo veníamos haciendo en el ejemplo de con tablas. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con esta sesión. Vamos a ponerle su actividad basándonos en esto y en un conjunto de datos que se va a poner a su disposición. Y esperemos que todos puedan hacer sus ejercicios con la menor complicación posible. Gracias.